Bueno, y en otro tema, si usted está pensando instalar placas solares en su hogar, de seguro está bien pendiente a este debate por la reforma contributiva. Hoy en el Senado, durante una vista pública, la Asociación de Energía Solar advirtió que imponer un IVU a las placas y las baterías tendría un impacto severo en la transición energética y en el bolsillo de miles de familias. Dianeris Calderón con los detalles desde el Capitolio. Ivonne, buenas tardes para ti y los amigos televidentes. En efecto, hoy continuó el análisis del proyecto de Senado 912 de la llamada reforma contributiva en una vista pública que se celebró en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa, presidida por la senadora Migdalia Padilla Albelo. Hoy estuvieron citados la Federación de Alcaldes, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, así como la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico. En su turno, Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de CESA, advirtió que eliminar la exención del IVU sobre los sistemas solares y baterías tendría consecuencias severas para cientos de miles de familias puertorriqueñas. Explicó que en un sistema promedio con placas y baterías pudiera aumentar de aproximadamente $30,000 a $33,400, lo que eliminaría, según él, gran parte del alivio económico que persigue esta medida. También dijo que en el caso de los arrendamientos solares utilizados por más de 140,000 familias, el impacto sería inmediato. Un pago típico de $200 mensuales aumentaría cerca de $23 al mes, equivalentes a $276 al año, y más de $5,000 durante la vigencia de ese contrato por 20 años. Escuchemos. Puerto Rico quiere ser 100% renovable en 2050. Entonces, vamos a ponerle impuestos a esa actividad exitosa que genera sobre 10,000 empleos, que le evita apagones a toda la sociedad, porque las familias puertorriqueñas, 1,400 megawatts, 200,000 familias, esos 1,400 megawatts le evitan apagones a todo el país. ¿Cuántas de esas familias que tienen energía solar son de escasos recursos? Pero en Puerto Rico, el 58.8% de la población que instala es de ingresos moderados y también LMI, según las tablas de HUD, de Vivienda Federal, o sea, de ingresos moderados y bajos. Porque la ecuación funciona en los arrendamientos con la medición neta. Tú le cambias la ecuación con cualquier impuesto y le cambiaste la posibilidad de adquirir a la gente normal de carne y hueso en Puerto Rico. Le pidió claridad fiscal al Ejecutivo, le está dando 10 días para que el Ejecutivo entregue una documentación que pidió, entre ellos documentos y proyecciones fiscales que expliquen la eliminación de exenciones, incluyendo las relacionadas a energías renovables. Esta solicitud se da un día después de que el portavoz de la minoría popular, Luis Javier Hernández, afirmara y asegurara que tras reunirse con el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, la eliminación propuesta de las exenciones del IVU sobre estos equipos de energía renovable provino del gobierno y no así de la Junta de Control Fiscal. Hasta el momento, el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, no se ha expresado públicamente sobre la postura de la Junta sobre el proyecto de esta administración. La próxima vista pública se celebrará el próximo 28 de enero en el Salón de Audiencias Miguel García Méndez en el Senado. Están citados Cámara de Comercio, MIDA, Azore y la Asociación de Industriales. Es toda la información que tengo por el momento. Para Telenoticias, Dianeris Calderón. No son 5, son 8 los menores que han sido removidos por el Departamento de la Familia, vinculados al operativo de una casa en Canóvanas. 5, como recordarán, fueron removidos de ese lugar donde los encontraron en condiciones deplorables. Había armas y drogas. Los otros 3 menores, hijos del hombre que están observando en pantalla, fueron removidos del hogar donde vivían cuando las autoridades fueron a investigar ¿quién podía hacerse cargo de la niña? Los adultos detenidos en la residencia están en libertad. El hombre de 18 años quedó bajo custodia de la DEA. Maribel Meléndez Fontán con nuevos detalles en nuestra noticia del día. La cruda realidad de 5 menores quedó expuesta en medio de un operativo antidrogas y el pueblo todavía no sale de su asombro. Están indignados al ver que estos niños y niñas vivían en condiciones inapropiadas, vulnerables en su propio hogar. Sinceramente, yo lo que pienso es en los padres. En los padres, porque ninguna persona que tenga buenos sentimientos hace una cosa como esa.
Sinceramente, pues no lo apoyo, no puedo apoyar una cosa así. ¿Se Claro. justifica que menores en esos tiempos estén viviendo en esas condiciones? Pues claro que no. Me da mucha pena, pero ¿cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha pasado para que esos niños estuvieran en esa condición y nadie vio nada? Pero la intervención en Canóvanas destapó un nuevo caso que involucra a otros 3 menores, hijos de uno de los arrestados y hermanos de la niña que ayer celebró su cumpleaños en la comandancia de Carolina. Cuando se investigó para poder ubicar una de las menores con su madre, ¿verdad? Que es donde vive de forma regular esta niña, pues encontramos otras situaciones que exigieron una activación inmediata por parte del departamento y estamos asumiendo la custodia de esos otros 3 menores también. La evaluación inicial de los menores no reflejó signos de maltrato físico. No obstante, el Departamento de la Familia solicitaría la custodia de todos los menores y no se descarta la erradicación de cargos por maltrato. No hay justificación alguna para que un menor viva en condiciones deplorables, ¿verdad? Y sea víctima de maltrato. En el periodo comprendido entre el 2024 y 2025 se registró un aumento de aproximadamente 1.500 referidos por maltrato infantil. Si bien no todos los casos resultaron fundamentados, apunta a que hay una mayor disposición de los ciudadanos a denunciar y no permanecer callados. Nosotros recibimos en el 2025 sobre 17.800 casos de que se convirtieron, o situaciones que se convirtieron en referidos. El 55% de esos referidos se encuentran con fundamento eventualmente. Actualmente cerca de 2.000 menores están bajo la custodia provisional o permanente de un recurso familiar o del Estado, mientras más de 5.000 hogares están bajo planes de preservación familiar. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán. Y a lo largo del día, todos hemos visto este video que le toca el corazón a todos. Y es que doña Ramona Cruz está a punto de perder el hogar donde ha vivido toda su vida. Ramona ocupa unos terrenos cuya titularidad le pertenece a una familia extranjera. Marjorie Ramírez explica en qué consiste este complejo pleito legal. Esto es angustia que me quiere quitar lo que yo tengo. Doña Ramona afirma que la propiedad le pertenece y que no entiende cómo ahora, asegura, personas con poder intentan sacarla del lugar que considera su hogar, una casa envidiable por su terreno, pues colinda con la playa Crash Boat y en la que se ha criado toda su familia, una casa llena de recuerdos. Esto es un paraíso, como dice todo el mundo, esto es un paraíso y ellos no quieren tener, han hecho lo posible, imposible, quitármelo. Son 32 años en esta lucha, en esta angustia, en este caminar que no ha sido fácil, he caminado con dolor y tristeza. Aquí, ¿qué no ha hecho aquí? Aquí he hecho fiesta, aquí yo he bailado. Hemos botado lágrimas que usted no sabe. Hemos pasado, como yo digo, por la salsa y por el Guayacán. Hemos vivido prácticamente, vamos a decirlo así, un infierno. La mujer asegura que el proceso legal solicitado por la Corporación Playa India S.E. ha sido largo y emocionalmente no ha estado bien. Niega haber aceptado cualquier alternativa para relocalizarse, como alegan sus opositores en el pleito. No, yo no acepté nada, yo sí fui a verlo. Nada, en ningún momento acepté nada, en ningún momento, yo le dije en ningún momento, y ellos no han hablado conmigo, ellos no dicen nada, solamente murmuran a las escondidas y hablan y dicen, pero ellos nunca han hablado conmigo. Por su parte, la familia Añeses, quienes mantienen el litigio, sostienen en que doña Ramona no ha sido honesta. Alegan que en el pasado se le ofreció un terreno para relocalizarla, el cual, según ellos, ella aceptó inicialmente y luego rechazó. Le ofrecimos, pues mira, te vamos a dar 400 metros. Esto fue en el mismo litigio. Y ella no quiso. Y ella dijo, no, que sean 500 metros. Y nosotros, está bien, 500 metros. Y después dijo, no, esto es mío. Ah, pues vamos para el tribunal y que el tribunal determine. Los Añeses aseguran que la propiedad es de su pertenencia y que tienen planes de desarrollo en el área, aunque no especificaron qué tipo de proyecto se propone realizarse en el lugar. Nosotros queremos desarrollar terrenos y poder hacer el desarrollo de diferentes cosas. ¿Cuáles van a ser? Si va a ser un hotel o eso. Un desarrollo futuro. Mientras, el próximo 7 de febrero habrá una vigilia a las 5 de la tarde frente al Tribunal de Aguadilla en apoyo a doña Ramona. Para Telenoticias, Marjorie Ramírez.
El caso que hoy ocupa la atención de las autoridades judiciales en Bayamón no es uno más en la agenda de los tribunales. Es un expediente que obliga a detenerse, a mirar con cuidado los detalles y sobre todo a reflexionar sobre las heridas invisibles que deja la violencia cuando ocurre dentro del hogar. Este viernes, un juez del Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra José Ramón Vázquez Colón, acusado de presunto maltrato físico contra 2 menores de edad de 5 y 8 años, hijos de su pareja sentimental. De acuerdo con la información ofrecida por la policía, las autoridades sostienen que no se trata de un episodio aislado ni de un arrebato momentáneo, sino de un patrón de conducta que se habría extendido durante un periodo prolongado. La investigación apunta a que los presuntos actos de maltrato comenzaron en el año 2023 y se prolongaron hasta el 21 de enero del año 2026. Ese dato por sí solo dibuja un escenario preocupante, el de una violencia repetida, normalizada en el día a día, que habría afectado a menores en una etapa crítica de su desarrollo físico y emocional. Según el informe policial, José Ramón Vázquez Colón presuntamente agredía a los niños en distintas partes del cuerpo, utilizando no solo sus manos, sino también objetos domésticos como ganchos de ropa, zapatos y hasta la manga de una aspiradora. Estos detalles, aunque duros de procesar, son relevantes desde el punto de vista judicial y social, porque describen una dinámica de poder y control en la que el agresor convierte elementos cotidianos del hogar en instrumentos de daño. Las autoridades señalan que las agresiones eran constantes y que como resultado los menores presentaban hematomas y laceraciones visibles. Desde la óptica legal, el hallazgo de causa para arresto implica que el juez determinó que existe prueba suficiente en esta etapa inicial para sostener que se pudo haber cometido un delito y que la persona imputada podría ser responsable. No se trata aún de una determinación de culpabilidad, pero sí de un paso firme en el proceso judicial, uno que activa mecanismos de protección y envía un mensaje claro sobre la gravedad con la que el sistema observa los delitos contra menores. Al imputado se le impuso una fianza de $45,000. Hasta el momento no se ha informado oficialmente si logró prestar dicha fianza. La vista preliminar fue señalada para el 5 de febrero, instancia clave en la que el Ministerio Público deberá presentar evidencia suficiente para que el caso avance a una etapa posterior. Cada uno de estos pasos forma parte de un engranaje legal diseñado, al menos en teoría, para equilibrar el debido proceso con la protección de las víctimas más vulnerables. Más allá de los aspectos procesales, este caso abre una conversación incómoda pero necesaria sobre el maltrato infantil en contextos familiares. Los expertos en psicología infantil coinciden en que la violencia sostenida en el tiempo puede generar consecuencias profundas, ansiedad, dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y una percepción distorsionada de las relaciones afectivas,
Cuando el agresor es una figura adulta cercana, el daño no se limita al cuerpo, se infiltra en la manera en que el menor entiende la autoridad, el cuidado y el afecto. Las autoridades han reiterado en múltiples ocasiones que los casos de maltrato a menores suelen salir a la luz gracias a alertas de terceros, familiares, vecinos, personal escolar o profesionales de la salud. Esto subraya la importancia de la responsabilidad colectiva. La protección de la niñez no recae únicamente en las agencias del Estado, sino también en la capacidad de la comunidad para reconocer señales de alerta y actuar a tiempo. Desde el ámbito gubernamental se ha insistido en que existen protocolos y líneas de ayuda para reportar situaciones de abuso de manera confidencial. Cada denuncia, aunque parezca pequeña, puede marcar la diferencia entre la continuidad del daño y la intervención oportuna. En ese sentido, este caso en Bayamón funciona también como un recordatorio de que el silencio prolonga el sufrimiento, mientras que la acción informada puede salvar vidas y futuros. En medio de la dureza de los hechos, es importante subrayar que el proceso judicial busca no solo establecer responsabilidades penales, sino también garantizar que los menores reciban la protección y el apoyo necesarios para su recuperación. La esperanza está en que con la intervención adecuada, estos niños puedan reconstruir un entorno seguro, lejos de la violencia, y que la sociedad refuerce su compromiso de no mirar hacia otro lado cuando los más vulnerables están en riesgo. A medida que el caso avanza dentro del sistema judicial, surgen preguntas más profundas que trascienden la sala del tribunal. El presunto maltrato a 2 menores en Bayamón no solo interpela al imputado y a las agencias investigadoras, sino también a la sociedad que rodea a esos niños. Cada expediente de este tipo expone grietas silenciosas, hogares donde el miedo se normaliza, señales que quizá fueron ignoradas y entornos donde la violencia se infiltra sin testigos visibles. Especialistas en trabajo social señalan que los casos de maltrato prolongado suelen desarrollarse en dinámicas complejas. No siempre hay gritos audibles ni denuncias inmediatas. Muchas veces el abuso se camufla en rutinas diarias, se minimiza como disciplina o se justifica por estrés económico, conflictos de pareja o problemas emocionales no atendidos. En ese contexto, los menores carecen de herramientas para expresar lo que viven y dependen casi por completo de la intervención de adultos externos para romper el ciclo. La cronología presentada por las autoridades, que sitúa los hechos desde el año 2023 hasta enero de 2026, refuerza la idea de una violencia sostenida. Desde el punto de vista psicológico, este tipo de exposición continua puede afectar el desarrollo del lenguaje, la autoestima y la capacidad de confiar en figuras de autoridad. Los niños aprenden a sobrevivir, no a crecer, y esa diferencia puede marcar su vida adulta si no reciben apoyo especializado a tiempo. En el plano institucional, el hallazgo de causa para arresto activa protocolos específicos de protección infantil,
Aunque los detalles de las medidas adoptadas no siempre se hacen públicos para salvaguardar la privacidad de los menores, el objetivo central es garantizar su seguridad inmediata y evaluar su entorno. Psicólogos, trabajadores sociales y personal médico suelen intervenir de forma coordinada, recordando que la respuesta del Estado no debe limitarse al castigo penal, sino extenderse a la reparación del daño. Este caso también pone de relieve el papel crucial de la prevención. Organizaciones comunitarias insisten en que la educación sobre crianza positiva, manejo del estrés y resolución de conflictos puede reducir significativamente los riesgos de maltrato. Cuando las familias cuentan con redes de apoyo y acceso a orientación, las probabilidades de que la violencia escale disminuyen. En ese sentido, cada proceso judicial debería ir acompañado de una reflexión pública sobre cómo fortalecer esos mecanismos antes de que ocurra el daño. Las autoridades han reiterado que cualquier persona que sospeche de una situación de abuso puede y debe reportarla. La confidencialidad y la protección del denunciante son pilares de estos sistemas diseñados para priorizar el bienestar de los menores. No se trata de acusar sin fundamento, sino de permitir que profesionales capacitados evalúen los riesgos y actúen con prontitud cuando sea necesario. Mientras se aproxima a la vista preliminar, el caso de Bayamón se convierte en un recordatorio incómodo pero necesario. La justicia avanza paso a paso, pero la responsabilidad colectiva es inmediata. Proteger a la niñez implica atención constante, sensibilidad social y la valentía de intervenir cuando algo no parece estar bien. En medio de la gravedad de los hechos existe un espacio para la esperanza. La intervención oportuna puede ofrecer a estos menores la posibilidad de reconstruir su sentido de seguridad y de crecer en entornos más saludables. Cada acción coordinada, cada alerta atendida y cada comunidad que decide no mirar hacia otro lado refuerza un mensaje claro. La violencia no es un asunto privado cuando afecta a los más vulnerables. Y aunque el camino hacia la recuperación es largo, comienza con un paso fundamental: reconocer el problema y actuar con humanidad y firmeza. Con el expediente ya encaminado y la vista preliminar en el horizonte, el caso de Bayamón empieza a dejar una huella que va más allá de la imputación penal. En el trasfondo se activa una red silenciosa de profesionales cuyo trabajo rara vez ocupa titulares, pero resulta decisivo para cambiar el rumbo de vidas marcadas por la violencia. Psicólogos infantiles, trabajadores sociales y personal médico comienzan a evaluar no solo las lesiones visibles, sino también las secuelas emocionales que suelen permanecer cuando el daño físico ya no está presente. En estos procesos el énfasis se coloca en restituir la noción de seguridad. Para un menor que ha vivido agresiones repetidas, el mundo adulto se percibe como impredecible. Reconstruir la confianza es un camino lento que requiere constancia, estabilidad y entornos libres de amenazas.
Por eso, las agencias encargadas de la protección infantil suelen insistir en planes de acompañamiento a largo plazo, entendiendo que la recuperación no se logra con una sola intervención, sino con un seguimiento sostenido. El caso también vuelve a poner en la mesa la discusión sobre la detección temprana. En muchas ocasiones, los signos de maltrato se manifiestan de forma indirecta: cambios bruscos de comportamiento, retraimiento, dificultades escolares o miedo excesivo ante figuras adultas. Reconocer estas señales exige capacitación y sensibilidad, especialmente en escuelas y centros de salud, que suelen ser los primeros espacios donde se detectan alertas. Desde el punto de vista comunitario, cada proceso judicial de este tipo genera un efecto espejo. Vecinos y familiares revisan retrospectivamente lo que vieron o escucharon, preguntándose si pudieron haber actuado antes. Esa reflexión, aunque dolorosa, es clave para fortalecer una cultura de prevención. No se trata de buscar culpables adicionales, sino de aprender colectivamente que la protección de la niñez requiere atención activa y disposición a intervenir. Las autoridades han reiterado que la denuncia no equivale a una condena automática. Es el inicio de una evaluación profesional que busca proteger, no castigar sin pruebas. Ese mensaje resulta fundamental para vencer el miedo a reportar situaciones sospechosas, un temor que muchas veces permite que la violencia continúe en silencio. Mientras el proceso judicial sigue su curso, el caso de Bayamón se transforma en un recordatorio contundente de una responsabilidad compartida. La justicia actúa cuando los hechos llegan a su conocimiento, pero la prevención comienza mucho antes, en la capacidad de una sociedad para cuidar de sus miembros más pequeños. En medio de la gravedad permanece una convicción. La intervención adecuada puede abrir un camino distinto para estos menores. Con apoyo especializado, entornos seguros y una comunidad atenta, es posible que el miedo no defina su futuro. Cada paso que se da en dirección a la protección refuerza una idea esencial: la infancia merece crecer sin violencia, y garantizarlo es una tarea que nos involucra a todos. Con el avance del proceso judicial, el caso de Bayamón empieza a consolidarse como un punto de inflexión para muchas conversaciones que usualmente se evitan, no por morbo, sino por incomodidad. Hablar de maltrato infantil obliga a cuestionar estructuras familiares, silencios prolongados y la forma en que la sociedad responde cuando la violencia ocurre lejos de la vista pública. Este expediente recuerda que los tribunales son solo una parte del sistema. El resto se construye en la prevención diaria. Especialistas en derechos de la niñez subrayan que cada intervención temprana tiene un efecto multiplicador. Cuando un menor es protegido a tiempo, no solo se detiene el daño inmediato, sino que se reduce la probabilidad de ciclos de violencia en el futuro. Romper ese patrón es uno de los mayores desafíos sociales y también uno de los logros más significativos cuando se consigue.
En Puerto Rico, diversas iniciativas comunitarias han demostrado que la combinación de educación, acompañamiento familiar y acceso a servicios psicológicos puede marcar una diferencia real. Programas de orientación para padres, talleres sobre manejo emocional y apoyo a familias en crisis buscan precisamente evitar que el estrés cotidiano se transforme en agresión. Estos esfuerzos, aunque menos visibles que un arresto, son fundamentales para construir entornos seguros. El sistema judicial, por su parte, cumple una función clara: establecer límites y responsabilidades. Cuando un juez determina causa para arresto en casos de maltrato, envía un mensaje inequívoco de que la violencia contra menores no será tolerada. Sin embargo, ese mensaje cobra mayor fuerza cuando va acompañado de políticas públicas que refuercen la protección antes de que ocurra el daño. Para la comunidad de Bayamón, este caso invita a una reflexión colectiva. La pregunta ya no es solo qué ocurrió, sino qué se puede hacer diferente a partir de ahora. Estar atentos, escuchar con empatía y conocer los canales adecuados para reportar sospechas son acciones concretas que fortalecen la red de protección infantil. En el cierre de este capítulo informativo es importante recalcar que la esperanza no es ingenua, sino necesaria. La intervención de las autoridades, sumada al trabajo de profesionales y al compromiso comunitario, puede ofrecer a estos menores una oportunidad de sanar y crecer en un entorno distinto. La justicia avanza, pero el cuidado diario es una tarea compartida. Proteger a la niñez es, en esencia, proteger el futuro. Y cada paso firme en esa dirección, por pequeño que parezca, reafirma un principio fundamental: ningún niño debe crecer con miedo, y garantizarlo es una responsabilidad que une a toda la sociedad. Con el cierre de esta etapa inicial del proceso, el caso de Bayamón queda ahora en manos de un sistema que avanza con tiempos propios, pero con un objetivo claro: esclarecer los hechos y garantizar protección. En esta fase, el énfasis ya no está únicamente en la imputación, sino en la vigilancia constante de las medidas adoptadas para resguardar a los menores mientras el proceso continúa. En escenarios como este, las agencias de protección infantil suelen reforzar el seguimiento. No es un gesto automático, sino una respuesta aprendida tras años de experiencia. La seguridad real de un menor no se mide solo por una orden judicial, sino por la estabilidad que se logra día tras día. La coordinación entre tribunales, trabajadores sociales y profesionales de la salud se vuelve crucial para evitar que los niños queden atrapados en vacíos institucionales. Para la comunidad, este tipo de casos deja una enseñanza práctica. La prevención no es un concepto abstracto, sino una serie de acciones concretas: observar, escuchar y actuar cuando algo no encaja. Muchas veces el primer paso no es una denuncia formal, sino una conversación, una alerta temprana o una consulta con personal capacitado. Ese eslabón inicial puede marcar una diferencia decisiva.
Desde el punto de vista informativo, es importante subrayar que el seguimiento responsable de estos casos evita la desinformación y el sensacionalismo. Cada detalle debe manejarse con cuidado, protegiendo la identidad de los menores y recordando que el foco no es el castigo en sí mismo, sino la protección y la recuperación. En última instancia, el mensaje que queda es uno de responsabilidad compartida. La justicia interviene cuando los hechos salen a la luz, pero la protección de la niñez comienza mucho antes, en la atención cotidiana de familias y comunidades. Mantener esa conciencia activa es la mejor forma de honrar a quienes no siempre pueden alzar la voz.